Intercontinental. Cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular. Confirmando que la lucha es constante. Presente Intercontinental. Cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular. Confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay una salvadoreña y un salvadoreño interesados en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este día, miércoles 13 de septiembre del 2023. Les pedimos disculpas por el pequeño retraso que hemos tenido, pero lo importante es que estamos acá con ustedes y vamos a continuar con nuestro programa, una entrevista que tenemos, ¿no? Pero antes que eso, nos va a saludar también el compañero Marvin, que nos está acompañando acá. Muchas gracias, Carlos. Gracias a nuestro invitado especial, pues, ¿verdad? A las personas que ya se conectan. Soy Marvin Izquierdo Martínez, Marvin de Catagayo. Ahí en las redes me pueden, así, un cantón allá en Chalate, actualmente un salvadoreño más preocupado por la realidad de que está sucediendo en nuestro país, residiendo en Toronto, Ontario. Saludes. Les pedimos que hagan sus preguntas o sus comentarios que atañen al tema, por favor, y con el respeto debido, pues, a ustedes mismos y a nosotros y a nuestro invitado. Bueno, muchas gracias, Marvin. Bueno, nosotros tenemos como invitado a Mauricio Funes, expresidente de la República de El Salvador. Y precisamente siempre tenemos muchos datos y muchos temas con los cuales conversar con Mauricio, cosa que para nosotros la consideramos importante, para ustedes, para que se informen cómo están. Pero antes, Mauricio va a saludar a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Así es que un saludo, Mauricio, para la gente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Marvin y a Carlos por esta invitación al foro del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular en El Salvador. Y por supuesto un saludo a todos los que nos están sintonizando, tanto en el territorio salvadoreño. Son las 2:34 aquí en toda la región centroamericana, pero yo entiendo que en Estados Unidos y en Canadá hay una diferencia horaria importante, y ya no digamos en Europa o en otras latitudes como en Asia y en Australia, donde hay una buena cantidad de salvadoreños que integran lo que se ha dado en llamar la diáspora salvadoreña. Un saludo a todos ellos, un saludo a los salvadoreños que están en el territorio nacional y por supuesto un saludo a todos los salvadoreños que viven fuera de El Salvador, pero que están pendientes del acontecer nacional. Este es un día muy importante. Bueno, de hecho es una semana donde se celebra la independencia política de toda Centroamérica con respecto al Reino de España. A partir de ahí ha habido diferentes modalidades de dependencia en estos momentos, a pesar de esa independencia política en la que dejamos de ser colonia del Reino de España, pero ahora somos prácticamente una colonia del imperialismo norteamericano, del imperialismo estadounidense, y eso tiene, por supuesto, repercusiones políticas y económicas sobre nuestro país, que me gustaría que generáramos un interesante debate sobre ese tema. Esta semana también se está llevando a cabo la audiencia final en el caso Saqueo Público, que es uno de los casos más voluminosos con respecto a mi gobierno del 2009 al 2014, donde hay imputados 31 personas, entre familiares,
amigos y exfuncionarios de mi gobierno, incluyéndome a mí. Ahora se está celebrando una audiencia en donde están presentes 14 de los imputados, porque el resto o estamos ausentes o el caso todavía no ha pasado de la etapa de instrucción a la etapa de sentencia. Así que yo creo que sería interesante también generar una reflexión sobre ese tema, tomando en cuenta que es lo que yo he llamado la nueva modalidad de persecución política que ha implementado la derecha salvadoreña y en toda América Latina para perseguir utilizando el sistema de justicia penal que controla para perseguir a opositores y particularmente a líderes progresistas y líderes de izquierda. Entonces, bueno, quedo a la disposición de las preguntas de ustedes y a las consideraciones del público que nos está sintonizando en esta tarde. Gracias, Mauricio. Ya escucharon ustedes dos temas sumamente importantes, claro, porque estamos también, ya me lo puso en el contexto, digamos, de las celebraciones que tenemos sobre la independencia política, como dijo Mauricio, y también, digamos, en el contexto de las luchas políticas en nuestro país, ¿no? De cara, digamos, a las próximas elecciones que vienen, ¿no? Y en ese contexto es que nosotros hemos visto también la necesidad de que Mauricio aquí nos pudiera explicar, a ver qué detalles que nos actualizara de cómo es la evolución, por ejemplo, del caso saqueo público, que es un caso bastante grande, ¿no? No costaría que nos... Carlito, yo solo ahí tengo una duda, Mauricio, digamos, y tú en la aclaración que vas a hacer tal vez, ¿verdad? Si el presupuesto, si yo soy ministro de X cartera del Estado, tú eres el presidente, el presupuesto se le asigna al ministro o al presidente en este caso, porque en ese caso yo entiendo que, corrígeme si me equivoco, Chico Cáceres era el secretario de técnico, ¿verdad? Entonces a él se le asigna el presupuesto o a Mauricio Funes. ¿Por qué Chico Cáceres ahora está en calidad de testigo y Mauricio en calidad de imputado? O sea, perdona mi ignorancia, no entiendo esa sopa de pitos que ha hecho este sistema judicial. Acláranos, por favor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Son cuestiones que tienen que ver con el manejo del presupuesto público que está regulado por una ley, la Ley General del Presupuesto. Y el manejo que hace el Ejecutivo está regulado por un reglamento interior que es el RIOE, el reglamento interno del órgano ejecutivo. Efectivamente, el presupuesto del gobierno central, que es diferente al presupuesto de la Asamblea Legislativa y al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, aunque los tres presupuestos son aprobados en una misma sesión en la Asamblea Legislativa, porque es el Ejecutivo el que lo presenta. El gobierno central, antes del 30 de septiembre, recibe la propuesta de presupuesto de la Asamblea Legislativa y recibe también el presupuesto del órgano judicial que tiene autonomía como el órgano legislativo para elaborarlo. Pero ninguno de los dos órganos, ni el legislativo ni el judicial, tienen iniciativa de ley como para presentar por separado sus presupuestos para un ejercicio fiscal. Se lo presentan al Ejecutivo y el Ejecutivo lo presenta a la Asamblea Legislativa a través del ministro de Hacienda, antes del 30 de septiembre. Bueno, ahora estamos en 13 de septiembre, es de esperar que antes del 30 de septiembre de este año, el ministro de Hacienda, de Nayib Bukele, presente a consideración de los diputados y diputadas el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal 2024-2025. Y por ley y por mandato constitucional tiene que hacerlo. No puede atrasarse ni un día más, ni adelantarse. Bueno, adelantarse lo puede hacer, puede presentarlo en cualquier momento, pero no pasar del 30 de septiembre. De lo contrario, el país no tendría presupuesto y tendría que funcionar con el presupuesto del ejercicio fiscal anterior. Pero bien, en el caso del Ejecutivo, ¿cómo se elabora el presupuesto? El presupuesto lo prepara el ministro de Hacienda, porque es el responsable de las finanzas públicas. Una vez lo prepara el ministro de Hacienda, lo presenta al Consejo de Ministros para su aprobación o para su modificación. Se acostumbra a que el ministro de Hacienda, antes de llevarlo a consideración,
del Consejo de Ministros, se lo presenta el presidente de la República, y digo se acostumbra porque el procedimiento de formación del presupuesto no exige que lo tenga que conocer el presidente de la República y darle su aval. No. Sencillamente el ministro de Hacienda es el responsable de las finanzas públicas y por lo tanto es el responsable de la política presupuestaria, una política que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. No es una política que dependa únicamente del ministro de Hacienda y mucho menos del presidente de la República. Entonces, viene el ministro de Hacienda por protocolo, por consideración al presidente de la República, le solicita una reunión y le presenta y le dice: presidente, he considerado que el presupuesto debe tener estos montos y ese presupuesto tiene que distribuirse en cada uno de los ramos del Ejecutivo en tales montos. Consideramos que para financiarlo no solo basta con los impuestos que se recogen año con año, sino que hay necesidad de adquirir nueva deuda, tanto deuda interna como deuda externa, y por lo tanto este presupuesto lleva tal porcentaje de deuda, y en la medida en que lleva deuda, para poder financiarse, la aprobación de la Asamblea no puede ser por mayoría simple, sino que por mayoría calificada, porque el presupuesto se aprueba por mayoría simple, pero cuando en su financiamiento se compromete en préstitos internacionales o emisión de bonos, entonces se necesita mayoría calificada para su aprobación, porque lo que la Asamblea aprueba no solo son los gastos, aprueba también los ingresos. Y en esa medida, si como parte de los ingresos hay contratación de nuevos préstamos y hay además emisión de bonos para financiar una parte del presupuesto público del próximo ejercicio fiscal, entonces necesita mayoría calificada. Ahora, sobre tu pregunta, Marvin, ¿quién maneja el presupuesto? Bueno, lo manejan en el caso de los ministerios cada uno de los ministros. En el caso de las autónomas, cada uno de los presidentes de las autónomas. Y en el caso de Casa Presidencial, lo maneja el secretario privado de la presidencia, porque es dentro del reglamento interior del órgano ejecutivo una especie, si lo homologamos con la empresa privada, una especie de gerente general o gerente administrativo. De tal manera que el presidente de la junta directiva de la empresa, que en este caso sería el presidente del ejecutivo, no maneja presupuesto, no los maneja. Claro, lo observa y observa su manejo, y si está siendo mal manejado, entonces puede tomar la decisión el presidente de esa empresa de destituir a su gerente general o a su gerente administrativo. Pero en el caso de El Salvador, como gobierno, ¿quién maneja el presupuesto de Casa Presidencial? Bueno, ¿quién maneja el presupuesto del gobierno central? El ministro de Hacienda. Es el encargado no solo de hacer las asignaciones, sino que además de distribuir el presupuesto entre todos los ministerios. ¿Y quién maneja el presupuesto de Casa Presidencial? El secretario privado de la presidencia. La Constitución establece 12 atribuciones o 12 responsabilidades para el presidente de la República. Ninguna de ellas dice administrar, manejar el presupuesto de Casa Presidencial y dar cuenta de él. En ninguna dice eso. En ninguna. Claro, el presidente tiene como función garantizar la probidad pública en el ejercicio gubernamental. Pero bueno, son sus delegados, que en este caso serían los ministros o los secretarios de la presidencia, los que tienen que cumplir ese mandato. ¿Por qué aclaro esto? En base a tu pregunta. ¿Quién manejó el presupuesto de Casa Presidencial, que es el que se está poniendo en duda, especialmente la partida de gastos reservados dentro del presupuesto de Casa Presidencial? Y aclaro, partida de gastos reservados, porque la prensa irresponsablemente, incluso sectores de la derecha hablan de la partida de gastos secretos. La partida de gastos secretos terminó con el gobierno de Saca. En mi gobierno ya no hubo más partida de gastos secretos, en virtud de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de principios del 2010,
donde anuló esa partida y dejó establecido que todos los dineros que maneja Casa Presidencial tienen que ser auditados y fiscalizados por la Corte de Cuentas de la República. Pero hay ciertos presupuestos que no es que sean secretos, sino que son de manejo discrecional y reservado. Y entonces se creó la partida de gastos reservados. Ahora, esta partida no se la inventa el presidente, ni la maneja a discreción el presidente. Esta partida es aprobada por la Asamblea Legislativa y quien la maneja es el secretario privado por delegación del presidente. No es el presidente el que maneja presupuestos. El presidente no está para administrar la cosa pública. El presidente está para dirigir el Estado y definir las más importantes políticas públicas del país. El presidente tiene que dirigir el rumbo del país, tiene que definir cómo funciona la economía, cómo funcionan las finanzas públicas, tiene que tomar decisiones en términos de seguridad pública y de relaciones internacionales, pero no es el que maneja el presupuesto, porque el día a día del presupuesto, donde hay gastos para pagar a proveedores, gastos de salarios del personal, donde de pronto se hace alguna compra o alguna adquisición para el Estado. Por ejemplo, hay que mandar el helicóptero de la Presidencia de la República a reparación y hay que comprar repuestos o hay que darle mantenimiento y mandarlo a la empresa Bell en los Estados Unidos para que lo revise, y si hay que repararlo, lo repare, y si hay que comprar repuestos, se compran repuestos, o bien hay que ampliar las oficinas de algunos funcionarios de Casa Presidencial, o hay que mejorar la cancha de papi fútbol que se construyó en mi gobierno, o el gimnasio que nos donó Taiwán para el personal del Estado Mayor Presidencial. Es decir, todos esos detalles, toda esa minucia del manejo del presupuesto, ¿quién lo hace? El secretario privado de la Presidencia, porque la Secretaría Privada de la Presidencia tiene una dirección ejecutiva, además del secretario, que es el jefe, tiene una dirección ejecutiva, pero tiene otras direcciones. Tiene la Unidad de Adquisición del Estado, la UASI, Unidad de Adquisición y Compras Institucionales, tiene el área de la contabilidad, tiene el área de las finanzas, en fin, tiene una serie de áreas que controla ¿quién? El secretario privado, no el presidente de la República. En 5 años yo no llegué a conocer todo el personal que tenía la Secretaría Privada ni el resto de secretarías del Estado. Yo conocía a los secretarios y me relacionaba y me reunía con ellos. Yo me reunía con Chico Cáceres. Yo me reunía con la ex primera dama y secretaria de Inclusión Social, Wanda Piñato. Yo me reunía con Alex Segovia como secretario técnico de la Presidencia. Me reunía con el secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Asbun, y a lo sumo con alguno de sus subsecretarios, especialmente la subsecretaría de Transparencia, entonces que la manejaba Marco Rodríguez. Pero yo no me reunía con el resto del personal ni le daba órdenes, porque yo no era su jefe inmediato. Entonces yo no le di órdenes al personal que trabajaba para Chico. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque lo que se hizo o se dejó de hacer en el manejo de la partida de gastos reservados, en mi opinión, es de exclusiva responsabilidad del secretario privado. Si, por ejemplo, según la Fiscalía, se pagaron sobresueldos, aunque eso no lo han demostrado, pero si, por ejemplo, se pagaron sobresueldos, aunque además hay quienes sostienen que los sobresueldos no son ilegales, porque ya en la ley del presupuesto se establece el pago de bonos adicionales al sueldo o al salario de un funcionario, lo que se conocería como sobresueldos. Pero bueno, si se pagaron sobresueldos, esa no es responsabilidad mía, esa es responsabilidad de Chico Cáceres como secretario privado. Pero viene Chico Cáceres y declara, es que yo pagué bonos, sobresueldo y hasta sobornos porque el presidente me lo pidió. Tiene que demostrarlo.
Marvin y Carlos. Tienen que demostrarlo. Yo no puedo decir, imagínate este escenario. Marvin y Carlos forman parte de una ONG que recibe financiamiento externo. Y son los que dirigen esta ONG. Pero viene Marvin y dice, ah, no, el director de la ONG, que está arriba de mí, me pidió que pagara sueldos adicionales. Bueno, Marvin tiene que demostrarlo. Tiene que haber por ahí algún memorándum que dé constancia de eso y que esa decisión no fue discrecional de Marvin. O todavía mucho más. Marvin es el director de esa ONG y un subalterno viene y dice, Marvin como director me pidió que yo pagara sobresueldos o que pagara bonificaciones de determinado monto. Ajá. ¿Y dónde está eso en la contabilidad? ¿Dónde está eso en un memorándum plasmado? Porque resulta que este subalterno de Marvin puede que haya agarrado unos 100,000, 200,000 dólares de los fondos que maneja la ONG por financiamiento que recibe la cooperación externa y lo haya ocupado para él, para comprarse un carro, para comprarse una casa, para hacer un viaje, o lo haya destinado para su familia, para pagarle viajes a Disney World a sus hijos, o peor aún, tiene un amante y resulta que le mandó a hacer una cirugía estética al amante y ocupó fondos de la ONG y según él, esos fondos se los autorizó Marvin Izquierdo Martínez porque es el director general de la ONG. Marvin Izquierdo perfectamente puede llegar y decir, demostrame eso. ¿A dónde está la orden que yo te di? Ah, no me la diste de palabra. Pero eso no vale en un proceso judicial. ¿Dónde está ese documento? ¿Dónde está que yo saqué ese dinero y te lo entregué? ¿Dónde está el cheque, la transferencia bancaria o el depósito que hice a tu nombre para esa finalidad? Bueno, eso es lo que ha ocupado, eso es lo que ha utilizado, amigos y amigas, Chico Cáceres como argumento en su defensa. Y por eso, como bien dice Marvin, Chico Cáceres pasó de ser imputado, porque de los 31 imputados en julio o agosto del 2018, cuando Douglas Meléndez, alias Pollo Crudo, presentó la imputación ante un juzgado de paz, creo que era el cuarto de paz. Chico Cáceres era uno de los imputados. Se le acusaba de lavado de dinero y de peculado. ¿Qué significa eso? Significa haber desviado recursos para otros fines, peculado, y haber dado apariencia de legalidad en el sistema financiero a dineros que fueron desviados y que tenían una procedencia ilícita, lavado de dinero. Fue acusado, salió del país, a diferencia de los 14 que están siendo imputados, que llegó la fiscalía con órdenes administrativas acompañado de la policía y capturó, capturó a Miguel Menéndez, capturó a los 2 expresidentes del Banco Hipotecario, capturó a la primera dama, ex primera dama, Wanda Piñato, capturó al secretario de Comunicaciones, David Marciano Rivas, capturó a otros más. Hubo otros que se fueron. Ah, Mauricio Funes se fue. No, señores, yo no me fui porque yo salí de El Salvador en el 2016, abril del 2016, 2 años, 3 meses antes de que se presentara una imputación en mi contra, una acusación en mi contra. Yo no me fugué, yo sencillamente salí en busca de trabajo, pero ya estando acá, por informes que recibí, me di cuenta que la Fiscalía de Douglas Meléndez, siguiendo instrucciones de la derecha oligárquica a la que afecté a sus intereses corporativos durante mi gestión y siguiendo instrucciones de la Embajada de los Estados Unidos en tiempo de la embajadora Maínez, resulta que averigüé y se estaba armando un caso en mi contra para meterme preso a como diera lugar. Entonces, ya estando acá, sin tener ninguna imputación en mi contra,
hablé con el gobierno y tramité un asilo político y me lo concedieron. Y luego, 2 años después, antes de que se presentara la acusación en mi contra, tramité mi ciudadanía, porque según las leyes de migración en Nicaragua, en Managua, después de 2 años de residencia permanente, los centroamericanos podemos aspirar a la ciudadanía por naturalización, no por nacimiento, sino que por naturalización. Entonces, antes de que se presentara el proceso judicial en mi contra por Douglas Meléndez, yo ya tenía asilo político que me daba una protección jurídica contra cualquier iniciativa legal o arbitraria desde el punto de vista de la legalidad de El Salvador. Y no solo eso, sino que ya tenía ciudadanía, ya era ciudadano. Y según la Constitución, los ciudadanos nicaragüenses, ya sea por nacimiento o por naturalización, no podemos ser extraditados a ningún país. No podemos ser extraditados. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta la acusación en mi contra, la Fiscalía solicita la extradición mía a través de una difusión roja con Interpol. Interpol le niega la difusión roja a la Fiscalía y le dice que no, porque este es un caso político y la Interpol no persigue ni localiza a nadie, ni mucho menos contribuye con su extradición cuando los casos son políticos. Y además viene y ante la solicitud de extradición, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua le dice: no podemos extraditar al ciudadano nicaragüense Mauricio Funes porque según la Constitución los ciudadanos no son objeto de extradición. Entonces, yo no me he fugado, yo no he evadido la justicia, sencillamente estoy haciendo valer mis derechos, a diferencia de Chico. Chico Cáceres se fugó cuando salió la orden de detención en contra de él, allá por julio, agosto del 2018. Y por voluntad propia se presentó en octubre del 2020 y se entregó a la Fiscalía después de que su tío, Gerardo Cáceres, más conocido como Jerry Cáceres, que se vio favorecido, ya lo podemos ver, por el manejo discrecional que hizo Chico Cáceres, su sobrino, de la partida de gastos reservados. Él negoció con Raúl Melara la entrega a cambio de que se le descargaran todos los cargos o imputaciones que tenía. Entonces, por eso es que Marvin, sea claro, por eso es que Chico llega a la audiencia a declarar como testigo y no como imputado, porque en la negociación que hizo Chico, respaldado por su tío Gerardo Cáceres, con Raúl Melara, que era el fiscal en ese entonces, ya había salido Douglas Meléndez, que no fue reelegido y fue nombrado Raúl Melara. En la negociación que hicieron, establecieron que a cambio de que él se criteriara, que Chico Cáceres se criteriara y me acusara de acuerdo a la narrativa que tenía la Fiscalía, siguiendo instrucciones de la derecha y la Embajada de los Estados Unidos, a cambio de eso le iban a perdonar todos los cargos que él tenía. Entonces, por eso es que llegó a declarar como testigo y no como imputado. Bueno. Tu micrófono, Carlos. Bueno, no sé si. Mira, yo lo que puedo decir de que hace unos días, y tú ya lo expusiste, se dieron, ¿verdad? Lo de Alejandro Mason y todo, y veía muy a mí, pues yo en algún programa ahí entre compañeros, entre cheros, me preguntaron: mira, ¿y cómo ves esto? Mira, tiene que ver con las elecciones, que es el otro tema, porque yo no creo de que, pues el lawfare no comenzó en El Salvador, tiene ya algunos años funcionando, pero todo eso de la captura de un diputado de Nuevas Ideas y la diputada suplente, ¿verdad? Y al final la otra muchacha, Santos, no hicieron nada, como quien dice, lo voy a decir, no quiero sonar ofensivo, pero capturar 2 gatos de ellos, ¿verdad?
a mí se me hace que es un disfraz para ir sobre la gente realmente de izquierda o de derecha, pero que ellos sienten que tiene alguna influencia o algún poder de realmente de moverles la silla, de mover o de apartar a la oposición que les estorba. No sé, ¿verdad? Carlos, ¿tú quieres agregar algo? Sí, sí, no, es que estábamos viendo, ¿verdad? Incluso estaba leyendo varios de los mensajes que están ahí, ¿no? Que muchos continúan creyendo de las acusaciones, ¿no? E incluso están diciendo que, ¿por qué no regresan? A pesar de la persecución política que hay, ¿verdad? Además, hemos visto que hay mucha gente que han metido inocentemente presas en las cárceles que han muerto, ¿no? O sea que no hay una garantía absoluta en El Salvador para un juicio justo en ese contexto, ¿no? Yo para contestándoles a todos los que están ahí dándose, ¿no? Esa hosta. Bueno, Pero y en ese contexto también nos gustaría que tú nos dijeras cómo más va evolucionando todo este proceso, cuáles son las perspectivas que tú puedes ver en esto. ¿cómo no? Aclaro primero o respondo primero a interrogantes que no solo te han hecho llegar a ti, Carlos, sino que también en otras plataformas donde he estado, también hacen el mismo señalamiento y formulan la misma interrogante. Y a mí también, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y me dicen, bueno, Funes, si usted se considera inocente, que no ha cometido un delito, ¿por qué no regresa a El Salvador y enfrenta la justicia y va a salir bien librado? Bueno, perdón, pero no soy ni ingenuo ni tonto. ¿Y por qué digo esto? Porque el sistema de justicia penal en El Salvador ha sido concebido en forma tal que, como lo dijo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, es como la serpiente que muerde al descalzo. Claro, la figura de Monseñor Romero se refería a los pobres, a los pobres. Cuando dijo la justicia en El Salvador es como la serpiente que solo muerde al descalzo, refiriéndose que solo los pobres son los únicos que enfrentan la justicia y no los poderosos, los ricos, que cometen delitos y más graves que los delitos que comete el pobre. Porque, por ejemplo, el grupo CRIT, que tiene un capital actual, un patrimonio actual de 7.000 millones de dólares, que forma parte de los 160 millonarios de El Salvador que tienen más del 90% de la renta nacional, el PIB anda por los 30.000 millones de dólares. 160 empresarios ricos del Salvador, millonarios del Salvador, tienen más del 90%. Y el grupo CRIT tiene cerca del 20% de ese ingreso. 7.000 millones de dólares, de 30.000 millones de dólares más o menos anda por ahí. Bueno, ¿por qué hago referencia a esto? Porque el grupo CRIT cometió delitos y los ha cometido y los sigue cometiendo y están impunes. Al grupo TACA nosotros, y digo nosotros, mi gobierno le puso una multa de 32 millones de dólares por evasión de impuestos, por evasión del pago del IVA que se cobra al combustible que se consume en El Salvador. Sus naves, sus aeronaves, sus aviones, cuando aparcaban en el aeropuerto hoy Monseñor Romero o hoy San Romero, en ese entonces aeropuerto de Comalapa, sencillamente no pagaban el IVA. Llenaban sus aeronaves de combustible, pero no pagaban el IVA. El ministro de Hacienda de ese entonces calculó que el grupo TACA, hoy Grupo Avianca, debía cerca de 32 millones de dólares de IVA que no habían pagado. Entonces, viene el ministro y le puso una multa para que pagara esos 32 millones de dólares. Viene el grupo, este grupo empresarial, y apela ante el Tribunal de Apelaciones que tiene el Ministerio de Hacienda, que es una instancia administrativa. Y viene el Tribunal de Apelaciones y le dice que no,
que no le acepta la apelación, que tiene que pagar 32 millones de dólares, que mucha falta nos hacían en ese momento para el funcionamiento de las finanzas públicas. Pero viene el grupo empresarial y se va a la sala de lo contencioso administrativo, que es la sala o la instancia de la Corte Suprema de Justicia que dirime conflictos entre las empresas y el Estado. Y ahí pasa años enteros, porque esa multa nosotros se la pusimos ahí por el 2011, acude a la sala de lo contencioso administrativo en el 2012, y pasa el 2013, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, y la sala no resuelve. Resuelve hasta el 19, pocos días después de que gana la presidencia de la República Nayib Bukele. Y la presidenta de esa sala, en ese entonces, Elsie Dueñas, la magistrada Elsie Dueñas, que responde a Gana, aliado actual de Nuevas Ideas, viene y promueve entre los magistrados una resolución que favorece al grupo Avianca. ¿Y en qué consiste esta resolución? Por razones de competencia, el grupo Avianca no puede ni debe de pagar esta multa de 32 millones de dólares, entonces se la condona, se la perdona. Imagínense, se la perdona. O sea que Avianca, que tenía que haber pagado 32 millones, que incluso la cantidad era más, porque los intereses van creciendo desde el momento en que se establece la multa. Pero bueno, dijéramos 32 millones, que fue lo que inicialmente, allá por el 2011-2012, mi gobierno a través del Ministerio de Hacienda se le impuso. Se lo perdonaron, sencillamente ya no pagó. Y no solo ya no pagó esos 32 millones que debía, sino que de ese momento en adelante ya no tiene que pagar IVA. Ya no tiene que pagar IVA. Va. Y ahí, ¿qué dice la gente? ¿Qué dijo Nayib? ¿Qué dice los que claman por una pronta y cumplida aplicación de justicia? ¿Qué dijeron? No dijeron absolutamente nada. Sencillamente a estas alturas, hoy 2023, septiembre del 2023, el grupo Avianca quedó impune. No pagó esos 32 millones ni tiene que pagar desde ese momento hasta ahora impuesto del IVA por consumo de combustible. Tiene razón un señor Romero, la justicia solo muerde al descalzo. Ahora, en el caso nuestro, yo no me considero descalzo, tampoco soy millonario, yo me considero una persona de clase media. Ahora, no soy descalzo desde el punto de vista de los ingresos, de la riqueza, pero sí soy vulnerable. Y estoy en una situación de vulnerabilidad, porque por los procesos judiciales que yo promoví e inicié en contra de la oligarquía salvadoreña, con el caso Selenel, donde una clara estafa en detrimento de la CEL y de la Geotérmica Nacional por parte de la transnacional italiana Enel, en la compra fraudulenta que hizo de las acciones de la geotérmica para hacerse del control de la Geotérmica Nacional, yo promoví esa acción penal en contra de gente de la oligarquía. Ahí, uno de los más importantes imputados era Billy Solbán. ¿Y quién es Billy Solbán? Ya lo he dicho en otras ocasiones. Fue tesorero durante 10 años del Partido Arena, fue 10 años presidente de CEL, pero eso es lo menos importante. Es el suegro de Roberto Prit, CEO de Avianca, y es el suegro de Juan Tenan Reich, uno de los hombres del azúcar y dueño de los más importantes ingenios en El Salvador, ingenios de azucareros del Salvador, después del fallecimiento de don Tomás Regalado Dueñas. Es decir, es un hombre de la oligarquía. La oligarquía, la derecha oligárquica, nunca me perdonó que yo haya sentado en el banquillo de los acusados a miembros de la oligarquía que nunca en 200 años habían ido a parar a los tribunales de justicia. Nunca en 200 años. Bueno, y la otra acusación que no me perdonan es la que promoví en contra de Paco Flores por el tema del desvío de la ayuda
o de la cooperación de Taiwán para los damnificados del terremoto. ¿Y quién era Francisco Flores? El presidente exquisito e ideal de la oligarquía, que no solo tenía negocios con ellos, sino que los favoreció en muchos negocios. Tampoco me lo perdonaron. Tampoco me perdonaran que yo iniciara una acción legal en contra de Ana Vilma de Escobar en el momento en que ella era diputada de Arena, pero había sido vicepresidenta de la República y directora del Seguro Social. La Corte de Cuentas estableció que siendo directora del Seguro Social durante el gobierno del presidente Flores, malversó 18 millones de dólares siendo director del Seguro Social. Y siendo vicepresidente de la República, malversó cerca de 10, 12 millones de dólares en un programa que se había creado durante el gobierno Saca de apoyo a la inversión extranjera. Y ella manejó ese presupuesto, manejó ese fondo y favoreció a empresas vinculadas con las empresas que dirigía su marido, su esposo, presidente del grupo Poma. Entonces vean la cantidad de resentimiento o la magnitud del resentimiento que tiene la derecha oligárquica en mi contra. Entonces, lo lógico era que al terminar la presidencia y ya no tener fuero, iban a promover acciones legales o acciones penales en mi contra y se iban a actuar arbitrariamente, iban a armar procesos en mi contra. Y esos son los procesos que me armaron. Pero bueno, que lo que buscaban, no solo inhabilitarme civil y políticamente, sino que también afectar al FMLN, porque yo fui el primer presidente del FMLN. Y aunque en ese momento yo no era militante ni dirigente del FMLN, me inscribí en el FMLN únicamente para llenar el requisito constitucional de que para ser candidato a la presidencia tenía que estar inscrito en un partido político. Pero una vez fui elegido, ya no seguí más en el FMLN y para las elecciones del 2012 ya no renové mi membresía y ya no aparecía más en el padrón electoral y a la fecha ya no soy yo más miembro del FMLN. Pero bueno, la gente relaciona y la gente dice Funes y la derecha se ha encargado de decir eso. Funes fue el primer presidente del FMLN, entonces si Funes es un corrupto, el FMLN también es corrupto. Y eso, por supuesto, afecta la imagen del FMLN de cara a las próximas elecciones. Y con esto quiero entrar en el tema que nos trae a cuenta. ¿Cómo va el proceso? En estos momentos se está celebrando una audiencia. Una audiencia en el tribunal tercero o cuarto de sentencia, no lo tengo claro. Creo que es el tercero de sentencia. ¿Qué es la audiencia final? Porque los 14 imputados que pasaron a la fase de sentencia, a la etapa de sentencia, está primero la etapa de la acusación de la intimación que se hace ante un juzgado de paz. Y el juzgado de paz tiene 72 horas para establecer si el caso llena los requisitos para pasar a la fase de instrucción, que es la fase de investigación, que según el Código Procesal Penal dura 2 años, pero en este caso no, en este caso duró 4, 5 años, porque no encontraban pruebas. Y luego pasa a la fase de sentencia, donde un tribunal de sentencia colegiado, en este caso son 3 jueces, uno de ellos es el presidente, que es el que preside la audiencia, es el que finalmente decide si en base a las pruebas presentadas por la Fiscalía y a las pruebas de descargo presentadas por la defensa, los imputados son o sobreseídos en forma definitiva, es decir, exonerados de cargo y recuperan su libertad, o condenados y van a parar a la cárcel en los años que establezca el juez. Pues en esa etapa estamos. Y estamos en un momento en el cual están citando a los testigos, tanto de la Fiscalía como de la defensa,
los testigos de la Fiscalía y de la Defensa son interrogados, en el caso de los testigos de la Fiscalía por la Defensa y en el caso de los testigos de la Defensa por la Fiscalía. Una vez pase la rueda de testigos, entonces viene el juez, cierra la audiencia y se toma su tiempo, que puede ser una semana, 2 semanas, un mes. Entiendo que según las leyes de El Salvador no hay tiempo para eso, y luego convoca para dictar sentencia. Ahora, a mí me llama la atención una cosa. Estamos a 5 meses de las elecciones. Estamos a mediados de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 5 meses de las elecciones. Este caso, que es uno de los más emblemáticos y que afecta la reputación y la imagen del FMLN, no porque los delitos se hayan cometido, sino porque mediáticamente así ha sido manejado. Este caso se está ventilando apenas a 5 meses de las elecciones. Este caso se tuvo que haber resuelto antes. Si según los tiempos procesales, si el caso se presentó allá por julio del 2018, en julio del 2020 debió haber pasado a sentencia. Y en el 2020, bueno, tomarse unos meses o el año entero para dar una resolución. Ahora, si esa resolución se hubiera conocido en el 2020, dijéramos, en el peor de los escenarios, que hubiese sido una resolución condenatoria en el 2020 y que mis funcionarios, mis familiares y yo mismo hubiésemos sido condenados por actos de corrupción en el 2020, para el 2023 ya la gente se ha olvidado de eso. El Salvador tiene una peculiaridad, y es que la cantidad de sucesos se mueven con tal velocidad que llega un momento en que sencillamente la gente se olvida, pues. Imagínense que si hubiera dado una sentencia, pongamos un primer escenario, una sentencia condenatoria en mi contra, en ese entonces, finales del 2020. Pasa todo el 2021, el 2022, el 2023 y llegamos al 2024, febrero del 2024 para las elecciones. Ese tema la gente no lo tiene ya en la cabeza, pues. Ya no está en el imaginario colectivo. Pero diferente es ahora, porque la audiencia se está celebrando en estos momentos. Y si Dios no lo quiera, y la arbitrariedad y la ilegalidad se impone, y al final los imputados son condenados, serían condenados a 3, 4 meses de las elecciones, y eso influye en el imaginario colectivo. Entonces, fácilmente Nuevas Ideas pueden decir, ¿y por qué van a votar por un partido lleno de corruptos? Bukele no lo necesita. Yo siempre lo he sostenido, Bukele no lo necesita. Con un 80% de aprobación y con un 68% de intención de voto, según la última encuesta de la Gaviria Disruptiva, no necesita que el FMLN o que exfuncionarios del FMLN o que un primer gobierno del FMLN sea condenado por actos de corrupción como para ganar esta próxima elección. No lo necesita, sinceramente. En mi opinión, lo necesita más Nuevas Ideas. Bueno, me quedo con esta consideración. Correcto, Mauricio. Sí, hay varias cosas. Te voy a hacer una pregunta directa porque algunos dicen de que nosotros te traemos y que eso afecta. ¿De dónde sale esa actitud ingenua, o no sé si ingenua o malintencionada, que los logros que hizo los 2 gobiernos del FMLN, esos son de todo, pero realmente las imputaciones de algunos de algunas personas, eso no tiene nada que ver con nosotros, algunos voceros y algunos representantes de lo que nosotros conocemos aquí afuera, bueno, y allá como la CPQ, sobre todo los hipotes de la CPQ que les dicen, no, nosotros no tenemos que ver con eso, y es que las declaraciones que da Mauricio Funes en la Intercontinental nos afectan, o sea, pero en las valoraciones que tú has hecho,
Bukele, aparte de que anda alto en las encuestas, quiere terminar de aplastar a la oposición y sobre todo a la oposición de izquierda, porque vemos hasta casos de la hija del profesor que le quieren quitar una a su casa, que no es el tema, pero con un crédito que hizo, pero evidentemente hay alguna falta de solidaridad o de entendimiento de algunos compañeros nuestros de que esto también va contra toda la izquierda, no es solo la Confune, no es solo con Serén, pues o sea, ¿a qué se debe esa cuestión? Los logros sí, ahí estuvimos, pero las imputaciones no tenemos nada que ver, o que se venga, como que si en El Salvador, tú lo acabas de aclarar, hubieran juicios justos, porque yo me hago una pregunta desde el sentido común. Bueno, hay compañeros nuestros que están presos por sobresueldo, y todos los que recibieron sobresueldos en el actual gobierno de Bukele, ¿por qué no están presos? Pues, ¿verdad? O sea, son puntos que uno, y quisiéramos entrar también al otro tema del lawfare y cómo se está utilizando toda esta maquinaria, ¿verdad? Electoral, Carlos. No, yo eso lo quería decir, lo del lawfare, ¿no? Que nos gustaría también que nos dijera, nos explicara el concepto y su utilización. Y en el caso, pues sí, en el caso salvadoreño, ¿no? Bueno, el lawfare es una estrategia que nace en el laboratorio judicial de los gringos. Muchas de las estrategias de dominio, control y persecución de la izquierda, si no la mayoría de ellas, o la totalidad de ellas, nacen en los laboratorios de los gringos, en laboratorios de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque otros países que nos anteceden en términos de la persecución política, en términos de la utilización del sistema de aparato de justicia penal para perseguir a líderes de izquierda o a líderes progresistas, muchos de esos países, bueno, desde hace años atrás vienen siendo perseguidos sus principales líderes. Yo diría que el ejemplo que más conozco, pero que además es el más emblemático, es el del expresidente Lula, ahora presidente constitucional de la República Federativa de Brasil. Lula fue acusado injustamente por el sistema de justicia penal en manos de la derecha. El juez Moro respondía a la derecha, tanto que Bolsonaro lo nombró después ministro de Justicia, después de haber tenido ese desempeño nefasto como juez, que fue el que acusó a el presidente Lula. Y lo acusó de algo que él no había cometido. Lo acusaron de que él había recibido soborno de una empresa constructora brasileña que en pago por unos proyectos que le concedió el gobierno de Brasil, siendo él presidente de la República, le habían dado un apartamento dúplex en una de las playas de Sao Paulo. ¿Qué son los apartamentos dúplex? Son apartamentos de lujo. No sé en cuánto estaba valorado, pero estaba valorado en varios cientos de miles de dólares. Bueno, Lula al final demostró que en primer lugar no favoreció a esta empresa constructora. En segundo lugar, no recibió ningún apartamento, porque ese apartamento no estaba a nombre de él, no estaba registrado a nombre de él y tampoco estaba registrado a nombre de un prestanombre. Por lo tanto, se cometió una arbitrariedad. Él estuvo lamentablemente en la cárcel, estuvo cerca de 18 meses en la cárcel porque él aceptó ir a la cárcel. Y al final, el máximo tribunal de justicia anuló todo el proceso y anuló todos los cargos. Y Lula quedó en libertad y pudo ser candidato a la presidencia de la República en este proceso electoral que se acaba de celebrar, donde Bolsonaro buscaba la reelección y Lula buscaba un periodo presidencial más porque ya había sido en 2 periodos anteriormente presidente de la República, antes de Dilma Rousseff. Bueno, ese es el caso ejemplarizante, pero también como resultado del lawfare, ahí tenemos al presidente Correas, que está asilado en Bélgica justamente porque es objeto de persecución.
le están imputando delitos que él no ha cometido siendo presidente de la República. Está el caso de Evo Morales, que incluso no pudo ni asumir la presidencia a pesar de que la había ganado legítimamente, porque la OEA lo descalificó y la OEA y los Estados Unidos estuvieron detrás de un golpe de Estado en contra de Evo Morales, que ya siendo presidente para otro periodo más, tuvo que abandonar Bolivia y primero le dieron asilo en México y luego en Argentina. Típico lawfare. Está también el caso de Cristina Kirchner, quien se le ha acusado o se le acusó por mucho tiempo de actos de corrupción y al final el tribunal la sobreseyó y encontró que no había cometido ningún acto de corrupción, pero por años estuvo prácticamente condenada por la opinión pública. Está el caso también de otros funcionarios salvadoreños. Bueno, no me voy a mencionar yo, pero está el caso de Sánchez Serén, que acaba de ser acusado y como dice Marvin, a la hija le quieren quitar una casa que adquirió a través de un préstamo y por lo tanto es una arbitrariedad quitarle una casa y decir y asegurar sin mayor pruebas que la adquirió en tiempos de Sánchez Serén utilizando fondos del gobierno cuando ella la construyó a través de un préstamo. Está el caso mío, que llevan 7 años investigándome y no han demostrado ni uno tan solo de los delitos que me imputan. Hoy resulta que en la declaración que dio Chico Cáceres, hoy en la etapa de la audiencia pública, en la fase de sentencia, viene Chico Cáceres y dijo que él me daba $500,000 mensuales. Sumemos, $500,000 mensuales son $6 millones, $6 millones en un año. En 5 años de mi gobierno son $30 millones. O sea que yo recibí, según Chico Cáceres, $30 millones. Aquí hay que hacer varias preguntas. 1, ¿dónde está la prueba de que yo le pedí a Chico Cáceres, como secretario privado, que me entregara $500,000 mensuales? 2, ¿y ese dinero cómo llegó a mí, a mi patrimonio? Si no hay cuentas que reflejen alguna transferencia o algún depósito de cheques de casa presidencial. Por cierto, en estos días, no sé si hoy o mañana, en la audiencia iban a estar 2 peritos financieros que hicieron un peritaje. Yo tengo información de que en el peritaje la fiscalía perdió, porque el peritaje llegó a establecer de que no hay evidencia de que yo haya recibido dinero de casa presidencial a través de la partida de gastos reservados y mucho menos de que ese dinero se lo haya yo trasladado a amigos, a familiares o a exfuncionarios. Pero bueno, se iban a presentar los peritos. Nadie ha demostrado que yo haya recibido ese dinero y nadie ha demostrado que yo ese dinero lo haya gastado en algo. No tengo propiedades, Carlos y Marvin. No tengo propiedades. La única propiedad inscrita en el Centro Nacional de Registro es una casa de habitación clase media en la colonia Casa Linda de Antiguo Cucatlán, en la zona de Santa Elena, que yo compré en 1989, antes de la ofensiva, cuando yo se me pasaba por la cabeza que podía ser candidato, mucho menos presidente. Pero bueno, la compré en ese entonces. Tuve que venderla. ¿Y por qué la vendí? Sencillamente porque tenía que pagar los abogados del juicio civil. Sencillamente. No tenía otra fuente de ingreso. No tenía $30 millones, como decía la fiscalía. Entonces, tenía que buscar una fuente de financiamiento y mi salario actual aquí en Managua no me permitía pagar los abogados, entonces decidí vender esa casa. Hasta el último día de mi gobierno en esa casa estuvo viviendo mi hijo mayor. Pero bueno,
como me lo traje para acá, porque también él no encontraba trabajo, entonces no necesitaba más esa casa, así que la vendimos. Y me dieron $135,000, con lo cual pagué la mitad de mi defensa, porque bien dicen que así como es el sapo, es la pedrada, y entonces pretendían los abogados, porque los abogados son jodidos. Yo sé que habrá muchos abogados que se sentirán ofendidos con lo que yo estoy diciendo, pero hay abogados de abogados, hay abogados que se aprovechan de la situación. Y el abogado penalista que yo busqué para que me defendiera en el caso civil, bueno, ha de haber dicho, este tipo está forrado en pito, entonces le voy a cobrar $350,000 por la defensa, ya sea que gana o que pierde, en el juicio civil, en el juicio por enriquecimiento ilícito que me armó la Corte Suprema de Justicia, la Corte de los Magníficos, y que presentó ante la Cámara según de lo civil. Pero bueno, solo le pude pagar ni siquiera la mitad, una parte de ella. Y al final, como no le pagué, el abogado me dejó tirado el caso y ya no pude seguir en las instancias correspondientes con el caso. Ahí está tirado. Pero lo que quiero decir es esto. ¿Dónde están esos 30 millones? ¿A dónde los tengo? ¿Qué propiedades compré? La fiscalía no ha podido demostrar que yo haya adquirido alguna propiedad. Mauricio, disculpa. Y entonces esa historia que salió, que parece de leyenda de urbana, de que tú sacabas en unas bolsas negras dinero del banco hipotecario, algo así, no me acuerdo. Fue una historia así de o que Chico Cáceres parece que tú le habías pedido 4 millones, no sé, no recuerdo si 4 millones en efectivo, y él te los dio así sin ningún comprobante. O sea, ¿de dónde salen esas historias? Pues. Permitime. Bueno, mira, espérame que estaba dando unas instrucciones aquí en la casa. ¿De dónde salen esos 4 millones? Es que esos 4 millones no existen. No existen, Marvin. No existen. Según Chico Cáceres, yo le pedí 4 millones para el cierre de mi mandato. ¿Y a dónde están, pues? No existen. Esos 4 millones se suman a los 30 millones que según Chico Cáceres me dio a lo largo de la presidencia. ¿A dónde están, pues? Es que tiene que haber evidencia. Vaya, mira, pongo un paralelo que puede resultar extremo para alguna gente. El Chapo Guzmán, el jefe del cártel de Sinaloa. El Chapo Guzmán fue extraditado luego de ser capturado por tercera vez, fue extraditado a los Estados Unidos. Y se le ha abierto un proceso judicial. Y su financista, entre otros, han dado declaraciones. Los capturó la DEA y los tiene como testigos protegidos, que es la misma figura que existe en El Salvador, solo que en El Salvador se conoce como testigo criteriado porque existe la figura del criterio de oportunidad. ¿Quiénes lo cumplen? Aquellos testigos que han tenido alguna participación en la comisión del delito, pero pueden dar datos en el proceso para llegar hasta las cabezas, hasta los principales responsables. Entonces se supone que Chico es un testigo criteriado como otros, que él puede aportar elementos de juicio y pruebas para llegar hasta Funes. Bueno, en el caso del Chapo Guzmán, el testigo protegido más importante es su financista, porque el financista conoce de operaciones bancarias, tiene los números de cuenta donde el Chapo Guzmán tiene su dinero en paraísos fiscales o en bancos de todo el mundo. Tiene además idea de cómo se hicieron esas transacciones y ha presentado documentación. O sea que la fiscalía que lo está acusando no solo tiene la acusación, no solo tiene la declaración del financista de decir, sí, a mí me consta que el Chapo Guzmán cobraba tanto por narcotráfico, tanto por esto otro, y me consta que él movía ese dinero y lo depositaba en bancos. No. El tipo, para ser testigo, criteriado y protegido, ha dado montos
número de cuentas, bancos, y la fiscalía ha ido a esos bancos y a esas cuentas y ha encontrado efectivamente el dinero que dice el financista. Y por eso es que es protegido. Y le ha servido eso a la Fiscalía de Estados Unidos para incriminar al Chapo Guzmán. Pero en mi caso, ¿qué proporcionó Chico? Proporcionó número de cuentas, proporcionó datos de movimiento bancario, de transferencias, número de cheques a mi nombre. Nada más dijo: el presidente me ordenó que yo le pagara 500,000 mensuales y que él ocupaba para sus gastos. ¿Y dónde está la prueba de que eso es así? Así no puede funcionar la justicia, Carlos y Marvin, amigo y amiga que nos escuchan. No puede funcionar, porque a mí también se le puede ocurrir decir: no, fíjense una cosa, ese dinero que Chico me pasaba, yo se lo entregaba a Nayib Bukele para financiar su campaña, porque él tenía pretensiones de ser presidente de la República. Entonces ese dinero se lo pasé a Nayib Bukele. Y Nayib Bukele perfectamente puede decir: hombre, ¿y por qué me meten a mí en eso? ¿Y dónde está la prueba de que me pasó ese dinero? O yo puedo decir: no, ese dinero se lo daba a José Luis Merino para financiar al FMLN. O ese dinero se lo di a Salvador Sánchez Serén para financiar su campaña. Bueno, muestre pruebas de que se lo dio. No solo se puede llegar en un proceso judicial donde existe un testigo criteriado, no solo se puede llegar a hacer una afirmación. Entonces, lo que vos me preguntabas, se habla de 4 millones. Sí, ¿y a dónde están, pues? ¿Cuál es la prueba de que me entregó 4 millones? Tiene audios, videos, cheques, transferencia bancaria o pruebas de que me los entregó en efectivo. Si no, cualquiera se puede inventar para descargar la responsabilidad en él. Y no hay que pasar por alto. Yo lo revelé y he estado insistiendo. Chico Cáceres tomó dinero de la partida de gastos reservados que no necesitaba mi autorización. Eso entiéndanlo, señoras y señores que me han cuestionado. Han dicho: ¿y cómo que el secretario privado puede tomar una decisión sin aprobación del presidente? Porque lo puede hacer. Porque lo puede hacer. Y no lo hizo Montesinos con Fujimori, pues. Y no lo han hecho otros asesores y otros funcionarios con otros presidentes de la República. Lo pueden hacer porque tienen acceso a esos fondos y tienen firma, que no necesita la autorización del presidente de la República. Entonces, Chico no necesitaba mi autorización para sacar dinero y para mandar a traer dinero en bolsas negras. Además, Marvin, ¿y a dónde está la fotografía o el video de las famosas bolsas negras? ¿A dónde está? Eso se lo inventó Douglas Meléndez, pollo crudo. ¿Dónde está la evidencia de esas bolsas negras? ¿Dónde está el famoso maletín negro? Hay ahí un video donde se ve a personal del Banco Hipotecario de la Presidencia de la República cargando bolsas negras forradas de billetes de $100, metiéndolos en un pick-up del Estado Mayor Presidencial y llevándolo a casa presidencial. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Ni las cámaras del Banco Hipotecario tienen registro de eso. No hay nada de eso. Eso se lo inventó Douglas Meléndez. Douglas Meléndez llegó a decir, y esto a mí me da mucha vergüenza y yo sé que molesta a alguna gente que tiene que ver conmigo, especialmente a mi ex esposa. Pero Douglas Meléndez dijo: la amante de Funes es monumento público porque él utilizó fondos públicos para hacerle cirugías estéticas. ¿Dónde están esas cirugías, Marvin y Carlos? ¿En dónde se hicieron? ¿En qué clínica? ¿En qué país? En Estados Unidos. Ajá. ¿Dónde está la factura, el recibo de que esas cirugías se hicieron a nombre de esta persona?
¿Dónde está? No lo han presentado. ¿Dónde está que yo he pagado esas cirugías de fondos de casa presidencial o de fondos propios? ¿Dónde está? No tienen nada. No tienen nada. Sencillamente construyeron esa historia porque Leonel Flores, director del Seguro Social, se inventó esa historia porque lo convencieron los de la fiscalía de que si se criteriaba y me acusaba a mí, a él le iban a perdonar los actos de corrupción que son constitutivos de delito que cometió siendo director del Seguro Social. ¿Saben ustedes que Leonel Flores hizo negocios con un farmacéutico de Guatemala, un empresario farmacéutico de Guatemala que es dueño de varios laboratorios y que está acusado en el famoso caso conocido como La Línea, donde están siendo procesados Otto Pérez, expresidente de Guatemala, y la señora Valdetti, ex vicepresidenta de Guatemala. Este señor, que se me ha ido el nombre, es un empresario farmacéutico que le vendía ilegalmente medicamentos al Seguro Social de Guatemala y a los hospitales públicos de Guatemala, y a cambio de que le diera los negocios, él pasaba una comisión, un soborno a los funcionarios encargados de decidir esto. Ese mismo señor le vendió medicamentos al Seguro Social siendo director Leonel Flores, y esa venta fue declarada de urgencia, de tal manera que no pasó por el control de la Junta Directiva, ni llevó, ni se hicieron licitaciones públicas, sino que fueron compras directas autorizadas por el director. Leonel Flores recibió comisiones por eso. Ese delito se conoce como cohecho activo, es decir, como soborno. Pues, ¿qué fue lo que él negoció? Que la fiscalía no lo iba a acusar de eso a cambio de que me acusara a mí. Y por eso es que el hombre anda libre en Estados Unidos, allá sigue viviendo en Estados Unidos, porque sencillamente la fiscalía salvadoreña le perdonó esos casos a cambio de que me acusara a mí. Así han sido armados todos estos procesos, Marvin. Así han sido armados. Porque la justicia penal en El Salvador sigue siendo manejada por la derecha oligárquica para sus intereses corporativos. Y yo, por supuesto, soy una pieza clave en ese engranaje. Mira, Mauricio, lo que me queda claro, Carlos, es que el sistema de justicia de El Salvador, no de ahorita, ¿verdad? Pero está podrido, porque es que como quien dice, mira, tú cometiste estos delitos, pero tú acusa a fulano y te los vamos a quitar, y tú pasas en calidad de, en vez de ser imputado, ahora pasas como testigo, o sea, pero si, ¿quién está aplicando los filtros? Porque tú hablabas del caso del Chapo Guzmán, y por supuesto no te van a dar calidad de testigo si no les aportas cosas, pero esta gente prácticamente, basado en lo que tú estás diciendo, es la palabra de ellos lo que están diciendo, no es que, ¿verdad? Mauricio hizo o Mauricio me pidió que le diera 4 millones en una bolsa, o sea, que en un sistema de justicia serio, decente de un país, ¿qué sustento legal puede tener eso? O sea, yo no soy experto. Es como ahorita en El Salvador. Bueno, Marvin, tú lo decís. Mauricio me pidió, ¿qué fue lo que dijo Chico en su declaración? El presidente Funes me pidió 4 millones de dólares para el cierre de su mandato y de esa manera tener garantizada su vida. Ok, demuéstreme. Eso es lo mínimo que debe de exigir el sistema de justicia. Es lo mínimo que debe de plantear el juez en estos momentos. Es lo mínimo. Le tendría que haber preguntado al juez. Yo no sé si en el procedimiento salvadoreño el juez puede preguntar, pero en los Estados Unidos y Canadá no ha de ser la diferencia donde tú estás viviendo, o Europa, cuando viene un testigo y dice, el expresidente Funes me pidió 4 millones de dólares y yo se los entregué.
Primera pregunta. ¿Y por qué se los entregó si usted sabe que eso es ilegal? Y la Constitución establece que si usted comete una ilegalidad, usted es responsable por esa ilegalidad porque tiene la facultad de renunciar. La Constitución establece que nadie puede cumplir órdenes ilegales. Bueno, si el mismo Monseñor Romero lo decía cuando se refería a la tropa, a la oficialidad, que les decía claramente, palabras más, palabras menos. Ustedes no pueden cumplir una orden ilegal. Ante una orden ilegal están en todo el derecho y la obligación de no cumplirla. Entonces lo mismo. Si era ilegal el que yo le pidiera 4 millones de dólares a Chico Cáceres, ¿por qué me los dio? Ah, eso lo exonera de responsabilidad. ¿Por qué me los dio? Si él tiene la facultad de decirme, no, no lo puedo dar porque esto sería ilegal. Y que acaso le puse la pistola en la cabeza y le dije, ¿me los das o me los das? No, él dice que yo se los pedí y me los dio. Él está confesando un delito, porque fue él el que entonces sustrajo el dinero de la partida de gasto reservado y me lo entregó. Él está confesando un delito y sin embargo la fiscalía lo ha exonerado de responsabilidad. Él llegó a confesar un delito cuando dijo que él me había dado 4 millones de dólares, o llegó a confesar un delito cuando dijo que me había dado 500,000 mensuales, o llegó a confesar un delito cuando dijo que a varios funcionarios les había dado entre 5 y 10,000 dólares. ¿Quién se los dio? Él. Entonces él llegó a confesar un delito y está siendo acusado por eso. No. Él mismo dijo que él había recibido sobresueldos y está siendo acusado por eso. No. Y sin embargo, Violeta Mengíbar, Erlinda Handal, su tío Carlos Cáceres, Calixto Mejía y otros están siendo procesados por recibir sobresueldos. Y entonces, ¿por qué Chico Cáceres no está siendo procesado por recibir sobresueldos? ¿Por qué si Tony Saca llegó a confesar ante la Asamblea Legislativa, a la Comisión Especial de Investigación de los Sobresueldos, que él había dado sobresueldo a sus funcionarios? ¿Por qué esos funcionarios no están siendo procesados? Según las declaraciones que dio Tony Saca ante la Comisión Especial, permítame 5 minutos que se me está agotando la batería y tengo que conectar, si no voy a salir del aire. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Menos 10 segundos. Sí, ya. Realmente no sé cómo lo vemos, Carlos, pero es que el sistema de justicia, imagínate, yo me solidarizo también con la compañera Wagner Pignato, con la compañera Rebeca, pues con Lorena Peña, perdón, ¿verdad? Con el compañero Medardo, que están inventando unos casos de que no tienen una base verdaderamente legal, pero se lo están inventando con fines electorales, pues, y con fines y sin pruebas, pues, ¿verdad? Que recibió, bueno, aquí mismo, Mauricio, me acuerdo que antes que lo traíamos, y hay de que Bukele recibió 10,000 dólares mensuales durante 36 meses, entonces si un sobresueldo es ilegal y se paga con cárcel, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Bukele no está preso? Pues, ¿verdad? O los funcionarios de él, o mi paisana chalateca, la niña María, que salió la noticia que vendieron junto con el Osiris Lund 42,000 sacos de ayuda solidaria. Y ese caso, yo no he visto que se haya investigado y haya responsables hasta este día. Pues son preguntas que uno se hace, pues no sé vos qué pensás. No, yo lo que veo en esta costumbre, digamos, que tiene este gobierno y su aparataje que ha desarrollado es basarse simple y sencillamente en la mentira. Para todo va la mentira, para todo va la mentira. Y tenemos una clara ejemplo con el tema del estado de excepción. ¿Cuántos miles de inocentes están presos simple y sencillamente porque uno vino y dijo, no, es que yo creo que aquel es, van, lo capturan y lo meten preso? No, es que yo creo, o sea, todo se mueve sin pruebas, simple y sencillamente porque alguien dijo esto, alguien dijo lo otro, y van y los meten presos.
¿vea? Simple y sencillamente van por esta razón. Y es ya, digamos, un modo viviendo, una forma de actuación que tienen ellos para ir acallando voces, porque no se trata de la libertad, no se trata de realmente la guerra contra la corrupción, porque es mentira, porque ya dijiste tú cuántos casos hay que no los han investigado. Es mentira que está la lucha contra, sino que es para ir acallando voces que están en contra de todo ello. Por lo mismo con los de Santa Marta, por los líderes sociales de Santa Marta, van y lo fueron a acusar porque un tipo dijo que esto, que después se contradijo él solo, y que por eso, y ahora les están dando medidas sustitutivas, pero es que de eso no hay nada de prueba. O sea, todo se basa simple y sencillamente en la Oh, y lo mentira. de Santa Marta, qué bueno que lo haya mencionado. Primero yo vi, después el testigo criteriado de yo vi, a mí me contaron, ya se hizo chambre la cosa, fíjate, ahí se hubiera caído, de allá, aparte de eso, la Comisión de la Verdad a través del libro determinó cuáles eran delitos de lesa humanidad. Había un grupo de delitos, ¿verdad? De que el 95% lo había cometido el ejército y el 5% el FMLN, pero eran estos delitos ya señalados que estaban en la Comisión de la Verdad señalados, que estos iban a seguirlos y esto no prescribía. Pero ese delito de esa señora que dicen que mataron, ¿verdad? No estaba ahí. Entonces, y después se generó la ley de reconciliación, ¿verdad? Bueno, lo que está aquí en la Comisión de la Verdad, esto es lo que se va a buscar, juzgar, no importa, esto nunca va a prescribir. El resto se declaró, digamos, como una amnistía, pues para todas las partes, y así quedó, y por ley, y las dos partes avalado por Naciones Unidas. Entonces, ¿de dónde se sacaron este caso esta gente? Pues, ¿verdad? Porque evidentemente esa es la lucha, es capturar y amedrentar a líderes que están en la defensa de la vida, del agua, de que no se contamine el agua, que no se reactive la minería a cielo abierto y subterráneo. Eso es al final la cuestión, pues, o bueno, el descaro. La viuda, ¿verdad? Del finado Paco Flores. Paco Flores llegó y ahí está el video en la asamblea, lo vamos a subir aquí a la Intercontinental para que los golondrinos no se les olvide, donde él dice que sí, recibió el cheque y él lo agarró. Y entonces falleció Paco Flores, ¿verdad? Digamos, falleció, ya no se podía hacer nada en ese caso. Pues sí, pero el dinero, los bienes confiscados, ¿por qué se los regresaron? Si eran productos, digamos, podrían haber garantizado ese robo, porque él mismo confesó. ¿Verdad? Osaka, si se robó 300 y pico de millones, al final, ¿por qué lo que le van a quitar es 30 millones, que es el 10%? Pues, y a esta señora, Ligia, su esposa, que ahí hubo un mal procedimiento, entonces vamos a repetir todo el juicio. Y a la compañera Magna Pinato, tiene una sobreviviente de cáncer, todavía la tienen ahí un juicio interminable y que no tienen ninguna prueba. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Claro, Permitir. sí, no, entonces yo también veo otra cosa, ¿no? Y es que, por ejemplo, tenemos los casos de los sobresueldos que te hablan. Los sobresueldos realmente han sido, digamos, estaban dentro en el marco de la legalidad. Otras cosas que uno pueda tener, digamos, discrepancias o no aceptar o no estar de acuerdo en que existan o no existan, pero que son parte de una legalidad, digamos, que está institucionalizada en el país, ¿no? Los sobresueldos, como en muchos otros países, ¿verdad? En otros países les llaman honorarios, ¿verdad? Lo que te dan son honorarios por un trabajo que de extra que tú has hecho, por el tiempo que tú has utilizado, ¿no? Se dan esos honorarios extras, ¿no? Y aquí que le llaman los sobresueldos, que son parte de la legalidad. Entonces la pregunta está, ¿desde cuándo han dejado de ser legales? ¿Desde cuándo empezaron estos sobresueldos a ser ilegales? ¿No? Si la asamblea y los jueces han dictado de que son ilegales, pues tiene que ser desde el momento en que ellos lo han dictado, su ilegalidad, y no retroactivo, porque retroactivo eran legales. Entonces, en ese contexto, la ilegalidad empieza desde que ha sido declarado ilegalidad, si es que así lo han declarado, que hasta el momento que yo sepa no encuentro una resolución donde declare que eso ha sido así ya, los Parece que sobresueldos. tuvo un problema ahí técnico, se va a reconectar nuestro invitado ahorita, según me. Esperemos que sí, que reconecte pronto, porque también ya tenemos
La hora y media aquí está ahorita para que termine de desarrollar el tema. ¿Verdad? Y entonces estaba viendo eso de la legalidad y la ilegalidad, porque los sobresueldos han sido legales. ¿Y desde cuándo empezaron a ser ilegales? Es la pregunta, ¿no? ¿Y quién Y lo no, ha, quién no, lo o puso por qué como por ilegal? qué por qué el sobresueldo para unos es ilegal y para otros no, pues porque ahí Bukele tiene bastantes funcionarios que antes estuvieron con el FMLN, en los gobiernos, digo, en los dos gobiernos, y recibieron sobresueldo. Entonces, ¿cómo es la cosa que para unos el sobresueldo es ilegal, para otros no? O sea, ¿quién determina eso? Pues es una cosa tan absurda y tan descarada en El Salvador que parece, digamos, surrealista, pues, pero bienvenido nuevamente nuestro invitado, pues realmente hubo ahí un problema técnico, ¿verdad? Pero aquí está nuevamente. Adelante, Mauricio. ¿Cómo no, Marvin y Carlos? Les pido disculpas, pero mi inexperiencia en este tipo de transmisiones digitales no me hizo percatarme de que ya no tenía carga en mi celular de donde transmito, y por eso es que les pedí unos segundos para ir a traer el cargador, pero cuando regresé ya se había desconectado. Pero bueno, ya tengo el cargador y estamos al aire nuevamente. Solo quiero terminar con mis consideraciones. Lo que yo estaba tratando de decir es que cuando un testigo se criteria, para que sea aceptado por la fiscalía, el ser testigo criteriado o protegido debe de aportar elementos de prueba. No basta con que afirme algo si no tiene documentos. Si el testigo afirma, por ejemplo, que yo recibí dinero de la partida de actos reservados, tiene que demostrar que efectivamente recibí dinero de la partida de gastos reservados. Si el testigo asegura que yo utilicé dinero de fondos públicos, casa presidencial, para comprar casas de playa, haciendas, o para montar una empresa o ser accionista de una empresa, o sencillamente ese dinero que debajo del colchón, una calidad como narcotraficantes colombianos y mexicanos que los entierran, eso no basta con que lo diga, porque en un sistema de justicia así, a cualquiera pueden acusar de un asesinato, no ser el responsable de homicidio, y sencillamente se lo imputan. Es lo que están haciendo en estos momentos con miles de personas que le están acusando de ser miembros de pandilla, pero no son miembros de pandilla, pero sencillamente los acusan de ser miembros de pandilla porque tienen un tatuaje, o porque son pobres, o porque un vecino los acusó. Así no funciona la justicia. Si alguien es miembro de pandilla, ha cometido delitos, se le puede imputar el delito a asociaciones ilícitas, se tiene que demostrar eso. Entonces, el caso mío igual. Si a mí me imputa la fiscalía que yo sustraje recursos, fondos públicos del presupuesto de la partida de gastos reservados, y tiene como testigo a Leonel Flores, a Jorge Hernández y ahora más recientemente a Chico Cáceres, la fiscalía tiene que demostrar lo que están diciendo los testigos es real, tiene una base real, tiene una base objetiva, y no lo han hecho hasta el momento, no lo han hecho. Por eso es que yo siempre he sostenido que las imputaciones no tienen sentido. Y no es debate. Estaba Carlos porque un amigo decía, bueno, y si él se cree inocente, ¿por qué no? Si él se cree inocente, ¿por qué no regresa? Porque el sistema de justicia penal está viciado, tonto. Solo un estúpido, solo un ingenuo se sometería a un proceso de justicia penal viciado que tiene los dados cargados en contra de él. Y yo tengo los dados cargados en contra mía.
Por eso es que yo me defiendo de las plataformas y de programas como el de ustedes, y me defiendo a través de las redes sociales. Pero ya redondeando esto, porque pueda que a la gente por último no le interese decir, bueno, a mí no me interesa cómo va el proceso de Funes, ni me interesa tampoco si es inocente o no es inocente. A mí lo que me interesa es la actual coyuntura y las próximas elecciones. Vayamos a las próximas elecciones. Según la encuesta última, que es una encuesta profesional disruptiva, la intención de voto favorece a Nayib Bukele, con casi el 70% de los votos válidos. Y la intención de voto favorece al partido Nuevas Ideas, que de acuerdo a cálculos que han hecho, le podría dar de los 60 diputados, entre 58 o 60 diputados, lo que convertiría Nuevas Ideas en partido único. Hoy leí un artículo que publicó Lourdes Argueta, de esta gente del Kinder, de la Comisión Política, lo publicó en el Latino, donde dice, hoy estamos más fuertes que antes. Los que vaticinaban nuestra destrucción y que íbamos a desaparecer se equivocan. Ahí hay gente dentro del FMLN que quiere que pactemos o formemos alianzas con Arena, el partido responsable de todos los problemas estructurales que tenemos, del emprendimiento de las políticas neoliberales y de ajuste estructural que tienen al pueblo más pobre que antes. Bueno, no lo vamos a hacer, dice, porque somos de naturaleza diferente. Vamos a seguir dando la batalla con nuestra fórmula presidencial porque estamos creciendo. Sobre eso yo quiero hacer 2 o 3 consideraciones y luego ustedes deciden si seguimos con este tema o cerramos. Número 1. Yo no veo evidencias de que el FMLN se esté levantando, como dice Lourdes Argueta. Yo no veo evidencia de eso. Yo lo que veo es que hacen recorridos territoriales, por ejemplo, uno que un diputado de La Libertad publicó en Facebook, en un pueblo de La Libertad, en un municipio de La Libertad, en un cantón de La Libertad, donde se ven 10 personas en la serie fotográfica que él manda. De esas 10 personas, 7 son militantes del FMLN y 3 son del pueblo. Entonces uno se pregunta, ¿qué respaldo del pueblo puede ser ese? 10 personas que aparecen en las secuencias fotográficas, 7 del FMLN y 10 del pueblo. Cuando yo fui en el 2009 y visitábamos municipios grandes y pequeños, visitamos, por ejemplo, Santa Ana, San Miguel, Usulután, estoy refiriendo a las cabeceras departamentales, La Unión, Chalatenango, La Libertad, Santa Tecla, en este caso. ¿Qué pasaba? Yo llegaba a San Miguel, por ejemplo, y se concentraban 30,000, 40,000 personas en San Miguel. Y nosotros éramos ¿cuántos? 10, 15, entre gente de mi comando de campaña, dirigentes del FMLN que me acompañaban o de la asociación de Mauricio, amigos de Mauricio. Estamos hablando de 10, 15 frente a 10,000, 15,000, 20,000 personas que se congregaban. Aquí estamos hablando de 10 personas, 7 dirigentes y 10 de la sociedad civil, 10 del pueblo. Eso es Lourdes, indicativo de que el FMLN está más vigoroso y fuerte que en el pasado cuando fue gobierno. No, por Dios, es demasiada miopía. Segundo, sigue esta muchacha responsabilizando a la dirección anterior
de lo que ellos llaman la desacumulación política y electoral del FMLN. Pero si en esa dirección anterior hay todavía, o habían y ahora están miembros de la dirección actual. En esa dirección anterior estaba Óscar Ortiz, que ahora es secretario general. En esa dirección estaba el Diablito Ruiz, que hoy es miembro de la comisión política del FMLN. En esa dirección anterior estaba José Luis Merino, que ahora no es miembro de la comisión política, pero es el que la maneja a su antojo. Entonces, pues, ¿por qué hablar de la dirección anterior si muchos de los que estaban en la dirección anterior están en la dirección actual? Ah, pero la dirección anterior, a la que critican, hizo que el FMLN ganara en el 2009 y en el 2014. Y la dirección actual hizo que el FMLN perdiera en el 2019 con un deshonroso tercer lugar y con 390,000 votos, mientras la dirección anterior hizo que en el primer gobierno el FMLN ganara con 1.390.000 votos y en el segundo gobierno con 1.425.000 votos. Entonces, vean la diferencia. Y esta dirección actual hizo que el FMLN en el 2021 pasara de 20 y pico diputados a solo 4. Y de 390.000 votos que obtuvo en las elecciones presidenciales del 2019 a 200.000 en las elecciones municipales del 2021. Entonces, ¿de qué dirección estamos hablando, Lourdes Argueta? ¿De qué dirección? ¿De qué levantamiento del FMLN como el ave de fénix que surge de las cenizas estamos hablando? Ah, resulta que el FMLN es el único partido que realizó primarias transparentes donde votó el 90% del padrón electoral frente a un Nuevas Ideas donde solo votó el 15, el 16% del padrón electoral. Sí, pero con Nuevas Ideas votaron de un padrón electoral de 500,000 de personas, votaron más de 100,000 personas. Y en el FMLN, con un padrón electoral de 20,000 personas máximo, votaron 15,000. Además, nadie gana una elección con el voto duro. Nadie gana una elección con el voto duro. Según el chino, porque votaron el 90% de los militantes del FMLN que están inscritos en el padrón, ya tiene aseguradas las elecciones. No, chino, si para ganar las elecciones presidenciales hay que obtener, de acuerdo al récord histórico y al comportamiento histórico del electorado, hay que tener no menos de 1.400.000 votos. ¿Los tiene el FMLN? ¿Puede el FMLN forzar a una segunda vuelta? Yo lo dudo. Y por decir esto, soy traidor al FMLN, y porque el Frente Intercontinental me permite decir... Se te apagó el micrófono, Mauricio. El micrófono, Mauricio. Perdón. Sí. Entonces, esa es mi posición. Mi posición es que en esta coyuntura electoral, el caso saqueo público va a ser utilizado por Nuevas Ideas para seguir desprestigiando el FMLN, y por eso es que se está dando 5 o 4 meses de las elecciones del próximo año, pero que de todas maneras, en mi opinión, por lo menos Nayib no necesita el desprestigio del FMLN para ganar las próximas elecciones. Correcto, Mauricio. Yo pienso, mira, ya no sigas, por favor, porque va a decir Werner que no lo querés y a nosotras, y a mí me van a mandar a pedir la camiseta roja. Y realmente yo pienso de que una cosa es el sentimiento y otra cosa, mira, hasta mi hijo, y lo voy a decir una infidencia,
Hasta mi hijo, cuando fuimos por allá a dar una vuelta por Orlando a Disney, yo le dije, vení, tomate una foto con Mickey. Y me dijo, papá, si es un muñeco con un disfraz. Vea, o sea, a mí me dio risa, pues, ¿verdad? Entonces, algunos piensan de que Disney, el ratón que está allí, que es real, pues, ¿verdad? Yo creo, la compañera tal vez no es mala persona, pero hace análisis, pues, dentro de una burbuja que, y ahí mejor dejemos de ese tamaño eso, porque después nos dicen que no estamos siendo firmes, nos van a pedir la camiseta roja. No, pues no, no hay problema, no hay problema. Pero sí, siempre son, no, yo considero siempre tus posiciones bien objetivas, o sea, en ese aspecto no. Y como dicen, pueden haber discrepancias de opiniones, por supuesto, si para eso estamos, ¿no? Lo importante acá es precisamente vertir las opiniones, generar discusión y pues sí, buscar llegar a lo más cercano a la realidad para poder tomar decisiones más acertadas, ¿no? Pero para eso tienes que tener una realidad, la certeza de la realidad, que de eso se ha venido alejando. Pero bueno, ahorita, mira, Marvin, ya estamos ya con casi 2 horas de transmisiones ya. Así es que vamos a ir dándole por terminado y si hay temas que quedaron pendientes con Mauricio, los vamos a volver a traer acá, pues aquí con Sí, nosotros, no, con él no, nos sentimos correcto. Sí, bastante cómodos. Mauricio sabe que las puertas de la Intercontinental están abiertas para él porque el pensamiento crítico dentro de la izquierda, digamos, es más que necesario. Pues el panfletarismo no nos lleva a nada, pues eso es lo que podría decir yo, pues verdad. Mauricio, tus palabras de despedida y si quedó algo pendiente, pues hacemos en estos días un próximo conversatorio. La Intercontinental, las puertas están abiertas para ti, así como para Werner o al chino, si quieren venir a dar sus puntos de vista, por supuesto. ¿Cómo no? Bueno, primero, muchas gracias por esta plataforma, porque en mis circunstancias no es tan fácil tener acceso a plataformas tan importantes, objetivas y profesionales como la que representa el Frente Intercontinental. Segundo, quiero dejar sentado algo, porque leí entre líneas en este artículo que publicó hoy en el Colatino Lourdes Argueta y en otras declaraciones que han dado actuales dirigentes del FMLN, leí entre líneas como que a todos aquellos que estamos siendo críticos, y en el caso de ustedes que forman parte del FMLN, autocríticos, como que si estamos siendo traidores de la revolución, traidores de la ideología, traidores de los principios doctrinarios del FMLN y traidores del FMLN, y estamos algo aliados a Nayib Bukele. Dos cosas. Número uno, el que está aliado a Nayib Bukele se llama con nombre y apellido José Luis Merino, el que controla la actual comisión política. Y de eso hay evidencias. No es algo que yo digo porque se me ocurra o porque tenga algo en contra. Hay evidencias. Hay una alianza política y empresarial con Nayib Bukele, su clan familiar y su grupo empresarial y, por supuesto, con nuevas ideas. Por eso es que las críticas actuales del FMLN y de esta dirigencia son tibias. Son tibias. Si uno lee ese artículo, se lo sugiero, aparece publicado hoy en el Colatino, Lourdes Argueta. Ahí no hay ninguna crítica hacia el gobierno actual. Ninguna crítica. Ahí lo que hay es una referencia a lo que ella llama derecha emergente. No, Lourdes. No, señores del FMLN. No hay derecha emergente. La derecha oligárquica que gobierna desde hace 2 siglos es la misma derecha, solo que se ha ido mutando en función de las circunstancias políticas y de los procesos de acumulación que han emprendido. La derecha oligárquica en tiempos de Arena es la misma derecha oligárquica actual, solo que en tiempos de Arena el partido de Arena era su instrumento político de dominación.
Ese instrumento se agotó y ahora tiene otro instrumento. Y ese otro instrumento se llama Nuevas Ideas. Los que financiaban Arena hoy financian Nuevas Ideas. Los que tenían una alianza con los dirigentes de Arena, hoy tienen una alianza con Nayib Bukele, su clan familiar y su clan económico. Entonces no hay derechas emergentes, por Dios. Hay una sola derecha, derecha oligárquica. No hay derecha emergente y derecha antigua. Entonces, el artículo de Lourdes, como el de muchos actuales dirigentes de el FMLN, miembros de la comisión política, del kinder de la comisión política. ¿Y por qué kinder? No lo digo en términos peyorativos, y no porque sean jóvenes, porque hay algunos de ellos que tienen 40 años y ya 40 años no son kinder. Es porque son nuevos, son novatos en política. Ni siquiera eran destacables dirigentes en la época en que comenzó mi gobierno, ya no digamos en la guerra, ya no digamos en los años que siguieron a la firma de los acuerdos de paz. Muchos de ellos estaban jugando ping-pong, jugando jackets, jugando en internet, mientras se debatían los problemas más importantes del país. ¿Qué participación tuvieron estos dirigentes en el primer gobierno del FMLN? ¿Qué participación tuvieron en el segundo gobierno del FMLN? Si el mismo Chino Flores dice, que no digo que sea parte de este kinder, porque el Chino Flores ya tiene sus años recorridos, pero el mismo Chino Flores dice, yo no formé parte del gobierno de Funes, yo no formé parte del gobierno de Sánchez Serén. Ah, bueno, entonces, ¿con qué propiedad usted va a hablar de las políticas sociales que se emprendieron en mi gobierno y con Sánchez Serén, o de las políticas públicas para combatir la pobreza y enfrentar a la oligarquía, el neoliberalismo que se emprendieron en mi gobierno, si usted no formaba parte de ese gobierno? Entonces, Chino, cuida tus palabras, porque a veces tus argumentos te desprestigian porque demuestran que no tenés trayectoria. Ah, fui alcalde de Quesaltepeque y fui exitoso porque construí una cancha de fútbol que todavía hoy se usa. Pero eso no es nada. Frente a otros candidatos probablemente, pero eso no es nada en términos de trayectoria política. Entonces, yo quiero insistir en este punto, Marvin, y con esto cierro, porque hay mucha gente que dice, estos llegan a despotricar porque están trabajando para Nayib. No, estamos leyendo objetivamente los datos de la realidad. Las encuestas últimas dicen que la intención de voto favorece a Nayib. Y salvo que ocurra algo excepcional en los próximos 5 meses, Nayib va a ganar en primera vuelta. ¿Quiero yo que Nayib gane en primera vuelta? No. Yo nunca quise que Nayib ganara en el 2019. El problema es que ni Hugo Martínez, ni Carlos Calleja, ni el FMLN, ni Arena tuvieron capacidad para derrotar a Arena, a Nayib Bukele, como si tuvimos nosotros capacidad para derrotar a la derecha tanto en el 2009 y en el 2014. En el 2019 el FMLN ya no tuvo esa capacidad, por diferentes razones, que sería bueno generar un debate, una discusión sobre eso. Pero bueno, frente a eso nos encontramos. ¿Quiero yo o quiere el Frente Intercontinental que gane allí porque tenemos un acuerdo con él? No tenemos ningún acuerdo, pero hay que ser objetivos. Hay que leer los datos de la realidad. Y en mi opinión, y con esto cierro, Marvin y Carlos, en mi opinión, los datos de la realidad y el análisis prospectivo de lo que puede ocurrir en las elecciones de febrero me indican que Nayib va a ganar en primera vuelta y que Nuevas Ideas va a mantener la mayoría calificada. Si el FMLN va a sacar diputados o no, o va a desaparecer, bueno, eso va a depender de una serie de circunstancias, pero eso no me parece relevante. A mí lo que me parece relevante es que los próximos 5 años, a partir del 2024, van a estar dominados por un presidente
que llegó a la presidencia en forma inconstitucional, que la oposición no lo pudo parar y que va a seguir avanzando y que va a seguir fortaleciendo un sistema político autoritario, excluyente, y un sistema económico favorable a la oligarquía, a los intereses oligárquicos y al imperialismo norteamericano. Y que la Asamblea va a seguir siendo un órgano genuflexo que va a hacer todo lo que le indique el presidente. Eso es lo que yo veo para los próximos años. Bueno, es una visión que tiene una objetividad, ¿verdad? Esperamos que no se cumplan, pero esos son deseos, ¿verdad? Y a veces los deseos es como los sueños, ¿no? Hay que aterrizar, hay que aterrizar. Yo recuerdo también como hace 2 par de añitos cuando les dijimos también que estaban muy lejos de la realidad. Es que el problema se alejan de la realidad y eso no te conlleva a tomar medidas que sean acertadas, ya sean medidas orgánicas, políticas, sociales, etcétera, ¿no? Si tú te alejas de la realidad. Así que muchas gracias, Mauricio. A ver, Marvin, tu despedida. Bueno, yo agradecer a todas las personas que nos saludaron, que saludaron sobre todo a Mauricio. Algunos, pues, verdad, seguidores de Ney también tienen derecho a ellos a expresar sus opiniones, algunas de ellos muy astralizadas, pues, verdad, y decir, bueno, en el caso nuestro siempre hemos sido de izquierda y vamos a seguirlo siendo, pero con pensamiento crítico, pues, y varios de la CPX saben que en 2015 tu servidor acá dijo, Nayib, cuando era el famoso alcalde, Nayib no es de izquierda, es caballo de Troya de la burguesía turca, con aspiraciones de convertirse en oligarquía. Compañero, ¿de dónde saca tanta fantasía? Bueno, la realidad ahí está, ¿verdad? Y no quiero, con esto hubiera querido equivocarme, pero bueno, ahí estamos, el 15 marchamos, compañeros, el movimiento social hay que fortalecerlo, el 15 hay una marcha, vamos a estar transmitiendo desde el Frente Intercontinental. Muchas gracias, Mauricio, ha sido un honor tenerte. Soy Marvin de Cantagallo, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Ya, muchas gracias. Bueno, agradecemos todos los comentarios, también a todos los que han compartido este enlace y manténganse en pendiente de todos nuestros programas que siempre les seguiremos trayendo invitados que hablan de la realidad para que ustedes abran sus ojos. Vea, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Mauricio por su tiempo, que sabemos que siempre está muy ocupado y requerido, vea, lo cual a nosotros nos da un privilegio estar aquí con él, ¿no? Nos vamos a despedir con nuestra cancioncita del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular salvadoreña. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asentando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asentando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.